Oigan, bueno, y es momento de arrancar la mesa de debate. Hoy vamos a platicar de un tema, pues a mí me parece muy interesante, cómo evolucionan los proyectos, las empresas para adaptarse a las necesidades del mercado. Generalmente con la idea original no tiene nada que ver con lo que termina sucediendo en la práctica. Y bueno, para hablar de este tema nos acompaña aquí en el estudio Mónica Duhem. Ella es fundadora de Here Colors, una empresa que se dedica a asesorar todo tipo de compañías que quieran que sus páginas web sean accesibles y sean incluyentes para personas con capacidades diferentes. Estamos felices de que estés con nosotros. Muchas Mónica, gracias. Bienvenida. También está Juan del Cerro, él es director de Disruptivo TV, un medio digital de emprendimiento e innovación en español, por supuesto. Ellos empezaron en 2014 con un podcast, lanzaron su sitio en 2015. Hoy ya son un emporio, ¿no? Bueno. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, bienvenido. En camino. En fin, libros, cosas, por contenido no paramos, ¿verdad? Exactamente. Me parece muy bien. Bueno, entonces platicar un poquito, ¿no? La idea original y lo que termina sucediendo casi forzosamente es una cosa muy distinta, ¿no? Y lo interesante de esto es que tu idea original normalmente estás apasionado, ¿no? Porque es un proyecto del que crees y que realmente ya hiciste un estudio de mercado y dices, este es mi proyecto y es difícil ser flexible y es difícil cuando lo empiezas a implementar, ves que tiene que ir cambiando y se tiene que ir adaptando al mercado. Es difícil porque estabas enamorada de tu proyecto inicial. Totalmente enamorado de tu proyecto inicial y te cuesta trabajo soltarlo. Pero tienes que ser flexible. Yo creo que lo más importante de los proyectos es ser flexible. ¿Quién te dice que para dónde tienes que ir? ¿El mercado? Yo creo que el mercado y un poco el análisis de la competencia, ¿no? Si ves que estás pitchando y que nadie se está interesando sobre tu proyecto, entonces yo creo que es un momento de revisar tu pitch y buscar cuáles son dentro de tu proyecto los conceptos que han gustado y cuáles no, y darle una pensada y voltearlo de cabeza, ¿no? Pero ahí hay un tema, no sé, Juan, ¿qué opinas tú? Pero el asunto de decir, a ver, si yo estoy enamorada de este proyecto, tengo que modificar ciertas cosas, pero hay ciertas cosas en las que no quiero hacer ningún compromiso, ¿no? ¿Se vale o no se vale? Mira, se puede morir en el intento también, ¿no? Sí. Pero el chiste es que no suceda. El chiste es que no suceda, pero... Yo creo que, mira, creo que planteas la pregunta de una muy buena manera, porque hay como una delgada línea entre soy perseverante y no me voy a rendir y aunque fracase voy a seguirlo intentando, y del otro lado de la línea soy necio y no estoy dispuesto a ver que esto no va a funcionar. Entonces, no tengo la fórmula para hacerlo. Creo que si tuviera la fórmula mágica sería mucho más fácil, pero sí creo que como emprendedor tenemos que estar como abiertos todo el tiempo. Lo que decías, la pregunta de hace rato, ¿quién te lo va diciendo? Yo creo que tienes como emprendedor obligación de estar todo el tiempo lo más posible en contacto con la gente que van a ser tus beneficiarios o tus consumidores. Ellos son los que deberían de dictar hacia dónde va el proyecto, no tú. Tú como emprendedor nunca debes de tener, o sea, debes de poder soltar las riendas. Ahora, creo que lo que sí, de alguna manera, hay cosas tuyas o hay cosas del proyecto que lo diferencian o que lo separan de lo que está allá afuera, ¿no? De la competencia, de lo que ya hay o de lo que están haciendo otras personas. Tienes que saber identificar muy bien esas cosas, tratar de mantenerlas, pero si esas cosas son lo que está haciendo que tu proyecto no funcione, pues hay que aprender a dejar ir, ¿no? Mientras menos estés tú prensado, más vas a poder adaptarte a lo que el mercado necesita. Ahora, eso es complicado, digo, se dice más o menos sencillo, pero no es fácil cuando además estás creciendo, ¿no? Porque probablemente estos son proyectos en donde parte sí jala y parte funciona y está creciendo y entonces contratas más gente y redefinir eso en la marcha debe ser bastante complicado, Y ¿no? súper frustrante. Bueno, sobre todo cuando hablamos de idea inicial es muy frustrante cuando ves que no está avanzando como con la idea inicial que tenías en mente, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Súper frustrante. A ver. saca el ejemplo. No, la accesibilidad web es un tema nuevo realmente. Sí. Entonces, de entrada, explicarlo es muy complicado y la gente no entendía lo que estábamos tratando de vender y ofrecer, ¿no? Entonces, el modelo de negocio cambió muchísimas veces. Sí nos aferramos a la idea, que había una necesidad en México de enseñarle a los programadores cómo se programa incluyente. Pero no era atractivo para los inversionistas, porque decían, es un plugin, es una aplicación, no es una aplicación, es realmente una enseñanza a los programadores de cómo se hace accesible. Que si de por sí los programadores tienen sus temas. Imagínate. Ahora, entonces era muy frustrante ver que no había interés por el proyecto como tal, pero lo fuimos rediseñando, fuimos cambiando el modelo de negocio y llevamos 3 años, ¿no? O sea, dicen que si 3 años sigues ahí, quiere decir que ahí va tu modelo de negocio. Y la segunda etapa es lo que estás diciendo justamente, es, bueno, ya tienes clientes, ya tienes trabajo, ahora
ahora cómo, ¿en qué momento dices ya no soy una startup, ya soy una empresa? Exacto. Y empiezas a reaccionar como empresa, ¿no? Que también tienes que dejar ir un poco el ambiente de la pichada, el ambiente de buscar inversión, ángel, para decir, bueno, ya soy una pequeña empresa, ¿cómo seguimos adelante, no? Que además eso es un tema que está padre que lo pongas en la mesa porque hay muchos emprendedores y seguramente tú, digamos, por la naturaleza de lo que hacen en Disruptivo, mucho es estar, digamos, masticando el mismo discurso del emprendimiento y échenle para adelante y vamos para adelante. Pero hay un punto en el que el emprendedor tiene que convertirse en empresario, o eso es a lo que aspiraría, digamos, pues sí, ¿no? Porque si no, pues estaríamos muy mal todos. ¿Qué pasa en esos momentos? Es bien fácil caer como... Hoy en México es un momento increíble para emprender porque lo platicamos afuera de las cámaras. O sea, hay un montón de recursos, concursos, herramientas para la gente que tiene una idea y la quiere convertir en una empresa. Pero yo creo que tienes que aspirar como emprendedor a salirte de ese juego lo más rápido posible. ¿Sí? Porque si eres un emprendedor que tiene una gran idea y el proyecto está padre, pues de repente te puedes ir 5 años o 3 años ganando premios, ganando fonditos que te van a permitir los siguientes 6 meses y los siguientes 6 meses. Pero si vives de eso, en algún punto eso se va a acabar. En algún punto vas a acabar de ser el proyecto de moda y vas a tener que enfrentarte al mercado. Sí. Y entonces, si no lograste en este tiempo y no aprovechaste estas herramientas para hacer un producto que se está vendiendo, que vas a dejar de ser un emprendedor y de emprendedor transformarte en una empresa real, vas a morir. Y le ha pasado a muchos proyectos. O sea, muchos proyectos al principio encuentran a alguien al que le encanta su idea, los apoya, se meten, ganan, no sé qué, pero no logran tener un producto que se vende, no logran tener una buena estructura de costos, no logran tener esa parte que ya no es emprender, sino ya es empresa. Y creo que sí, como la apuesta debería ser salirnos del juego lo antes posible para enfocarnos a nuestra empresa solamente, ¿no? Porque si no, por ahí está la posibilidad de quedarse como Peter Pan, ¿no? Eternamente... Siempre son los mismos. Luego, sobre todo al principio de los proyectos que todo el mundo estamos pichando y siempre son los mismos. Y si 3 años después te encuentras a tus primeros proyectos en el mismo ambiente, o sea, ¿en qué momento ya dices, a ver, si ya vendí cuántos pesos, ya no soy una startup, ya soy una empresa que tengo que pensar como tal, ¿Y ¿no? eso quién te lo dice? Es decir... Pues nadie te lo dice. Yo creo que tú solito eso, te enamoras del ambiente startupero de incubación, que es muy divertido, entonces te puedes quedar, como dices tú, como Peter Pan, ad infinitum en ese ambiente, o dices, bueno, ya crecí, es triste crecer, pero ya tengo una empresa y me voy a dedicar a mi empresa y ya no nos vemos en el bolicho o en el... ¿no? Ya nos vamos a los Hack of Nights porque ya soy una empresa. Exacto, ya soy una empresa y ya no me da tiempo de estar haciendo eso. Dejas ir un poco. Ahora, el tema de la mesa es flexibilidad. Un empresario tiene que seguir siendo flexible. O sea, eso no puede cambiar, ¿no? Eso sí, no totalmente. puede cambiar. Eso tiene que permanecer. ¿Qué otra cosa has aprendido tú en estos 3 años? Sí. Digamos, ya que te consideras una empresaria, ¿qué ha sido lo más difícil que has aprendido de esto? Mira, la parte de flexibilización, justo flexibilizar, ¿no? Porque tienes un proyecto que estás muy casada con tu proyecto y tienes que aprender a hablar un idioma diferente de entrada, porque Disruptivo y todo el mundo habla con los mismos conceptos que de entrada tienes que aprenderte a saber cómo es, saberte vender, que es un beauty contest, el emprendimiento donde todos nos están vendiendo. Y también es muy frustrante el hablar el idioma de los desarrolladores, ¿no? Cuando no eres desarrollador. Sí, son los dos lenguajes muy Exacto. diferentes. Entonces estamos hablando de emprendimiento. Gran parte de estos emprendimientos son tecnológicos o intensivos en tecnología y dependes mucho del programador, el desarrollador que entienda tu concepto y eso es muy... Pues tienes que ser flexible y es muy frustrante también, ¿no? Oye, bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero nada más para poner un poco en perspectiva todo el asunto. ¿Cuánto tiempo llevan en Disruptivo? Disruptivo llevamos 2 años que empezamos a promover el emprendimiento de impacto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el proyecto de aquí a 2 años más? Pues mira, hace 2 ¿Ya años... eres empresario? Ya soy empresario. Tengo una incubadora de empresas. Se quedó en incubación. Es que Está bien, Disruptivo está no justo sé, en ese está momento bien. Ajá. que empezamos con un podcast por diversión y el año pasado ya lo empezamos a convertir en un medio. Entonces estamos justo en ese proceso de dejar de ser un hobby a ser una empresa, un proyecto. Que además un negocio de contenido, digamos... Es un reto, claro. Es todo un reto. Pero yo no hay nada más que me viera haciéndolo, así que estoy feliz. Pues ojalá que en un año que te veamos o algo así nos puedas decir que, por supuesto, eres un exitosísimo empresario. Me parece muy buena tarea para llevarme. Muchísimas gracias, Juan. Muchas Muchas gracias, gracias, Mónica. Nos